vamos a hablar de historias de doppelgangers, casas embrujadas, malditas y más historias para Halloween. ¿Te han mencionado alguna vez que te vieron y ni siquiera los saludaste? ¿Que solo los miraste con odio y seguiste tu camino? ¿O has llegado a escuchar sonidos que no son normales en tu casa? Cosas que se mueven o cadenas en la azotea. Bienvenidos. En esta ocasión es Angie, quien desde Colombia nos hace llegar este relato de cómo vivió esa noche de horror, de una forma tan inesperada que, mientras ocurría, ella misma se cuestionó sobre lo que estaba sucediendo en su casa. Las historias de doppelgangers son bien conocidas en el folclore del terror y de las historias de horror, pero son pocos los desafortunados que han tenido encuentros con estos espectros, demonios o gemelos malvados. Según nos cuenta Angie, para aquel entonces ella no era más que una chica de 17 años que comenzaba a explorar el mundo de la adolescencia. Vivía con sus padres en un pequeño pueblo rural en México. Angie era muy feliz en ese lugar, con metas por alcanzar, y esperaba ansiosa que esos 2 años faltantes en la escuela culminaran para hacerse con el título de bachiller. Tenía a todos emocionados por sus buenas calificaciones y a diferencia de muchas de sus compañeras, ella no era creída, envidiosa ni nada por el estilo. Era hasta cierto punto una buena persona. Tenía una mejor amiga llamada Michelle, quien estudiaba en su mismo salón. Ambas tenían el sueño de graduarse juntas y, si Dios lo permitía, de asistir a la misma universidad. Los padres de Angie tenían poco dinero para costearle una carrera universitaria, pero eso a ella no la desanimaba, porque contaba con Flora, tía que residía en los Estados Unidos, quien le aseguró que al momento de graduarse le permitiría escoger la carrera que deseara, porque ella le ayudaría a cumplir su sueño. Caso contrario sucedía con Michelle. Ella sí contaba con una buena familia. Después de todo, su padre era el alcalde y un hombre muy amable tanto con Angie como con sus familiares. De vez en cuando les enviaba pequeños detalles y demás. Todo parecía perfecto en la vida de nuestra protagonista. Era muy común que en la mente de esas 2 amigas surgiera frecuentemente la idea de pasar la noche juntas en alguna de sus casas. Casi siempre iban a la de Michelle. Por lo que Angie cuenta, al sentirse un poco apenada por ser de bajos recursos, insistía en que esas pijamadas entre mejores amigas tuviera lugar en casa de Michelle. Sin embargo, después de tantas veces que ya habían ido, ahora Michelle era quien la motivó a que se quedaran en casa de Angie, sin importar cómo viviera, emocionadas, porque ambas estaban leyendo un libro de terror costeado por el alcalde, quien tuvo la consideración de darles un ejemplar a cada una. Decidieron que esa noche tendrían un serio debate sobre la vida del protagonista y el posible desenlace de la historia. Lo que no sabían es que ellas serían parte de una totalmente diferente. Una historia que llenaría de escalofríos a cualquiera que escuche su relato. Según Angie, debían ser alrededor de las 12 de la noche. Ambas estaban dormidas en la misma cama. Cabe mencionar que la habitación quedaba justo frente a la cocina y el pasillo que los dividía no era tan largo. Además, el cuarto no contaba con puertas, sino con una cortina que ante la luz artificial parecía casi transparente. De ese modo, Angie fue despertada por la luz de dicha cocina a esas horas. Con los ojos entornados, curiosó por unos segundos creyendo que alguien había dejado la bombilla encendida. Al rato, escuchó el sonido de agua cayendo por el lavaplatos por tiempo prolongado. Estaba decidida a indagar qué sucedía, pero entonces la detuvieron. «No, Angie, no vayas. De seguro es tu mamá lavando los platos». Esa era la voz de Michelle, su mejor amiga. Volteó a verla y notó que estaba a punto de quedarse dormida nuevamente. Respondió el inocente comentario con una sonrisa y luego se acostó nuevamente sobre el colchón y su almohada, convencida de que no era necesario asistir a la cocina para indagar. Sin embargo, el terror llegó poco menos después de 1 minuto de haberse recostado nuevamente. Antes de cerrar los ojos para conciliar el sueño, pudo ver que la cortina de su cuarto fue recorrida hacia un lado y por el umbral entró nada más y nada menos que su mejor amiga, Michelle.
Sus manos estaban mojadas, así que se acercó a la toalla más cercana y luego tomó unos productos de aseo personal para volver a salir y dirigirse al baño. Fue entonces cuando la pregunta invadió por completo a Angie. Si esa es mi mejor amiga, ¿quién duerme conmigo? Tan pronto como surgió la incógnita, su corazón entró en un estado de adrenalina pura, latiendo exageradamente rápido, mientras su cuerpo se entumecía por el escalofrío del terror, ante la sensación de estar dándole la espalda a alguien que evidentemente no era Michelle. Su respiración se aceleró tanto que ni siquiera pudo disimularla, siendo presa del horror pero también de la oscuridad. Hizo un gesto que indicaba que se iba a dar la vuelta, pero aquella voz que impidió que fuera a la cocina la detuvo por segunda vez y le dijo: "No voltees, por favor". De nuevo escuchó a su mejor amiga hablarle, pero en su mente eso era imposible ya que la acababa de ver entrar al cuarto e irse hacia el baño. Además, aquel susurro sonaba piadoso, pero al mismo tiempo doble, como si detrás de la voz de la que supuestamente era su amiga existiera alguien más. Una voz seca, fría y vibrante. Angie cuenta que cualquier sonido que escuchara en ese momento iba a duplicar el miedo que sentía, por el simple hecho de saber que dos personas con la misma apariencia habitaban en su hogar, y que evidentemente la impostora no era aquella que acababa de lavar los platos. Describe que ni ella supo de dónde sacó el valor para intentar gritar por segunda vez, pero aquella cosa acostada detrás de ella de nuevo le suplicó que no lo hiciera. En esa ocasión sintió como si la otra Michelle estuviera a punto de llorar, pero con esa voz tan espantosa. No comprendía nada. No había visto a un demonio en su vida ni mucho menos, pero el horror la hacía sentir tanto frío que le provocaba una tembladera inevitable. Finalmente se entregó por completo a la sensación de estar en peligro y gritó tan fuerte que, según ella, debieron haberla escuchado por toda la cuadra. Al instante en que su grito alertó a todos, aquella que reposaba a su lado se levantó y salió corriendo pasando por la cortina. Angie no le vio el rostro, pero sí describió que llevaba la misma ropa que Michelle. Además, nos quedamos con el hecho de que cuando Angie iba a ir a indagar en la cocina, se volteó y ver el rostro de su mejor amiga, aunque estaba somnolienta, fue lo que le dio la seguridad de volverse a acostar. Sus padres llegaron en segundos y Michelle salió del baño poco después. Entre lágrimas contó lo que sucedió y de inmediato revisaron toda la casa, pero no encontraron rastro de ninguna segunda Michelle. Por la manera en la que lo contaba, sus padres le creyeron sin dudar. De todos modos, su hija no tenía el hábito de mentir. Desde ese entonces, Angie duró meses durmiendo en el cuarto de sus padres con su colchón tirado en el piso, hasta que volvió a recobrar el valor para sentirse segura nuevamente en su propia habitación. Son muchos los relatos que se escuchan en los pueblos y ciudades sobre las casas embrujadas, en especial en aquellos tiempos situados a finales del siglo XIX. Por eso, en esta ocasión hemos decidido compartir con ustedes el testimonio de Evelio, quien en la actualidad tiene 39 años, pero los hechos aterradores que le hicieron presenciar lo paranormal tuvieron lugar cuando solo tenía 17. Vivía con sus padres y con su hermana menor en aquel entonces en un pequeño pueblo de Oaxaca. Toda su infancia la vivió en Salina Cruz, rodeado de personas que conocía desde niño. Según nos cuenta, era muy normal caminar por la calle y escuchar que alguna señora estaba parloteando con otras sobre temas de brujería, maldiciones, amarres y demás. Al parecer el tema de lo sobrenatural, paranormal y brujería se manejaba con libertad, pero al mismo tiempo con mucho terror. Sus padres siempre le habían dicho que se mantuviera alejado de todo eso, y que si lo veían involucrado en alguna de esas actividades, la iba a pasar muy mal. Su intención no era desafiar esa orden, pero no tenía idea de que sus amistades lo iban a persuadir al punto en que contemplaba la idea de desobedecer a sus padres. Evelio se había graduado de la preparatoria en diciembre del año anterior y le pidió a sus padres
un año de vacaciones en el pueblo antes de irse a la ciudad con la familia, lugar donde comenzaría sus estudios en la carrera de agronomía. En aquel pueblo, era muy sabido que en las afueras yacía un rancho al que le precedía una historia sumamente perturbadora. Según algunos, las casas a su alrededor fueron destruidas y desplazadas para simular que aquella no era parte del municipio, y por eso pocos lograban llegar a ella. Sin embargo, otros afirmaban que cada mal que sucedía tenía origen entre aquellas paredes que consideraban como embrujadas. Evelio nunca tuvo curiosidad en esa casa, hasta que un día llegaron unos trabajadores desconocidos a derrumbarla y reconstruirla. La vivienda pasó de ser común y corriente, con un aspecto humilde, a transformarse casi en una mansión. Nadie sabía de dónde salió el presupuesto para semejante remodelación, ya que después de todo, los dueños yacían en el cementerio del pueblo, aunque algunos afirmaban que sus restos fueron despojados del panteón y desechados en alguna parte del monte. Evelio cuenta que eso nadie podía confirmarlo, y al ser un acto tan perturbador, nadie lo iba a confesar. Una vez que los desconocidos albañiles terminaron con la remodelación, se esfumaron. Nunca se tuvo datos o información sobre quién financió todo eso y cuál era la constructora encargada. Simplemente pasó, y eso llamó la atención de todos los habitantes del pueblo. Después de todo, la ubicación exacta de la vivienda acababa de ser revelada para aquellos que ni tenían idea de su existencia, y que en el caso de Evelio también ignoraba. Solo transcurrieron 30 días cuando los amigos de Evelio propusieron en una tarde de jueves que debían de ir a la vivienda. Algunos tenían curiosidad por los lujos que yacían dentro. Otros afirmaban que los espectros de los antiguos dueños rondaban por alguna parte. Unos cuantos exagerados decían que la remodelación fue llevada a cabo por fantasmas, pero otros ni siquiera se atrevían a considerarlo como una posibilidad. Para el siguiente martes, los 5 amigos ya estaban adentrándose en el monte rumbo a aquella lujosa casa. No tardaron en llegar. En el piso no se veían huellas, y los alrededores carecían de señales de que alguien hubiera tenido el valor de entrar, o de siquiera acercarse lo suficiente. Según Evelio, con solo ver las ventanas, supo que estar ahí era una mala idea, pero se guardó ese presentimiento. La puerta ni siquiera tenía seguro. Entraron como si la casa fuera de ellos, pero el ambiente se sentía pesado. No había polvo ni ruido. Las paredes parecían absorber cualquier sonido emitido. Evelio cuenta que le costaba escuchar hasta sus propias pisadas, pero para no caer en el miedo decidió atribuirle eso al material de la cerámica. Lo curioso de todo era la cantidad exagerada de puertas. Había una en cada rincón. 2 conducían a 2 salas diferentes, una hacia las escaleras rumbo al segundo piso y una más hacia la cocina. El patio también tenía varias salidas. Cuando de nuevo se reunieron en la sala principal contemplando la idea de subir, aquella puerta que conducía hacia los escalones se abrió por sí sola. Las bisagras no hicieron ni el más mínimo ruido. Todo fue tan silencioso. Apenas se dieron cuenta por el movimiento visible ante sus ojos. Se miraron las caras. No era normal que algo así pasara. Las ventanas ni siquiera estaban abiertas como para atribuirle eso al viento. Además, las otras puertas que los rodeaban también se cerraron del mismo modo en que aquella se había abierto. En ese momento todos contemplaban la idea de irse, pero fueron presas de la pregunta: ¿qué había en el segundo piso? Todos, excepto Evelio, estaban de acuerdo en que debían seguir, creyendo ignorantemente que unos fantasmas y puertas locas no iban a poder hacerles daño. De ese modo, se dieron ante la insinuación de quién sabe qué, y subieron las escaleras, así como la misma casa parecía indicárselos. Llegaron al piso de arriba y se encontraron con un cuadro en una de las paredes. Era una pintura de una familia, los padres y 3 hijos pequeños, tal vez de entre 8 y 13 años, según Evelio. Esa fue la primera vez que vio a los antiguos y únicos dueños de la vivienda, pero faltaba más. Ninguno se percató de que al final del pasillo estaban siendo observados por una figura femenina. La mujer correspondía a las características de aquella que estaba pintada en el cuadro, la que se situaba al lado del hombre mayor. Pero era imposible que eso pasara,
pues todos yacían en el más allá. Decimos así porque el mismo Evelio reveló que nadie en el pueblo creía que ellos estaban en el cielo. Esa reputación tenía origen en rumores que indicaban que la familia completa, le había entregado el alma al diablo, y por eso todos perdieron la vida el mismo día, al mismo tiempo. Aquella mujer se les acercó caminando de una manera decidida, pero curiosamente sus pasos sí se escuchaban. Tanto Evelio como sus amigos se quedaron ahí, perplejos. Nadie tenía el valor ni la voluntad para dar la vuelta y bajar las escaleras. Si hasta ese momento el miedo no los había abrumado por completo, sucedió cuando escucharon el sonido de la puerta de abajo, cerrándose fuertemente. Era aquella que conducía hacia la sala principal. Lo único audible eran los pasos del supuesto espectro y la respiración agitada de todo el grupo que se consideraban rebeldes y valientes solo por estar ahí dentro. Esa idea se esfumó y les hizo saber que ser arrogantes ya les había nublado el juicio. No debían estar ahí y aparentemente tampoco podrían salir. Unos a otros se preguntaban qué podían hacer mientras la dueña de la casa estaba cada vez más cerca de ellos. Al llegar a la habitación más próxima que tenían Evelio y sus amigos, la puerta se abrió de forma espantosa y del umbral salió una niña. Correspondía a la única pintada en el cuadro, la aparente hija menor de la familia, con una voz que parecía tener origen en las paredes y no en su boca. Le dijo a la madre que solo se quería quedar con uno y que los demás se podían ir. Los 5 se miraban a las caras y el egoísmo y la maldad se apoderó de ellos. Desesperados por la oportunidad de salir vivos de ahí, terminaron por escoger a uno de los suyos para ponerlo al frente y empujarlo hacia los 2 espectros que caminaban al lado del otro, directamente hacia ellos. Aquel desafortunado era un muchacho delgado que correspondía al nombre de Manuel. A pesar de sus súplicas, sus amigos prefirieron la idea de salir ilesos de esa casa y finalmente llegó aquel empujón que lo derribó y lo puso a los pies de los fantasmas. Segundos después, la amiga más cercana que tenía Evelio notó que la puerta de abajo, que conducía hacia la sala, se había abierto nuevamente. Sin pensarlo, salieron corriendo para bajar por los escalones. Sin embargo, Evelio cuenta que al ser el último en bajar, tuvo la impresión de ver que 3 puertas más se abrieron en el pasillo del segundo piso y alcanzó a ver varios pares de piernas que se deslizaban rápidamente con intención de bajar por ellos. Pero no se quedó para confirmar la identidad de los otros difuntos que aparecían en la escena. Para ese momento, Manuel yacía de rodillas frente a la madre, dueña de la casa, y su hija. Al minuto siguiente, todos estaban fuera de la vivienda, excepto Manuel. Se alejaron un par de metros y luego se detuvieron para recuperar aire. Sus pulmones parecían ser incapaces de llenarse, pero después contemplaron lo que acababan de hacer. Confirmaron que la casa sí estaba embrujada. Pero para salir tuvieron que entregar a uno de los suyos y no sabían qué decirle a la gente. Para ellos era un hecho de que Manuel no volvería a aparecer. Como segundo acto egoísta, Evelio nos cuenta que hicieron una especie de votación y se decretó que no le dirían nada a nadie y que si alguien preguntaba, ellos contestarían que no veían a Manuel desde el día anterior para quedar completamente libres de pecado, al menos ante el pueblo. Curiosamente, eso no fue necesario. Manuel nunca fue reportado desaparecido porque, en realidad, nunca desapareció. Su propia madre confirmó que regresó a casa a eso de las 7 de la noche del mismo día. Pero ya no era el mismo. Ya no recordaba a Evelio ni al resto de sus amigos. Además, se volvió frío e inexpresivo, sin empatía y casi carente de emociones. Evelio trató de acercarse a él en un par de ocasiones, pero en la última, mientras Manuel lo abrazaba, acercó su boca a su oreja y le dijo:
Si quieres encontrar a tu amigo, deberás regresar nuevamente a mi casa. Desde ese día tuvo la idea de que alguien regresó al pueblo con el cuerpo de Manuel. Tal vez un espectro o algo creado por la vivienda embrujada. Habían poseído el cuerpo de su amigo, pero por miedo y terror de que le sucediera lo mismo, prefirió apartarse de esas amistades y nunca volver a esa casa. De Manuel se sabe que terminó loco, caminando desnudo por las calles de Salina Cruz, Oaxaca. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras regresado a salvar a tu amigo? ¿O también elegirías el camino de Evelio? Déjamelo en los comentarios. En los barrios más viejos de Los Ángeles, en California, en cada Halloween se repetía el mismo ritual. Calles enteras se llenaban de niños disfrazados. Familias completas recorrían manzanas enteras buscando dulces, y las risas se mezclaban con las luces de las calabazas encendidas en las ventanas. Era una noche en la que lo cotidiano se transformaba en juego, donde lo siniestro era aceptado con la máscara de la diversión. Pero había una casa que todos recuerdan con escalofrío: la casa de los Alcántara, abandonada desde hacía más de 20 años. Una construcción grande de madera humeada y ventanas rotas, en donde antes se organizaban los recorridos de terror más espeluznantes. La gente entraba por puro morbo. Pasillos adornados con telarañas falsas, muñecos de trapo colgados del techo y sonidos de cadenas arrastrándose en la oscuridad. Lo curioso era que con el tiempo, lo que debían ser simples juegos comenzaron a sentirse demasiado reales. Tanto que los adultos de la colonia, incluso los más escépticos, recomendaban no entrar. Aquella noche de Halloween, un grupo de amigos, Roberto, Mariana, Daniel y Julia, decidieron desafiar la advertencia. Eran adolescentes, con esa mezcla de valentía y estupidez propia de la edad. Entre los disfraces había un vampiro, una bruja, un esqueleto y un hombre lobo. Con las bolsas medio llenas de caramelos, se plantaron frente al portón oxidado de la casa. El viento movía la madera floja y producía un lamento áspero, como si la propia casa respirara. Entraron riendo, convencidos de que solo encontrarían polvo y decoraciones viejas. La linterna de Daniel iluminaba cada rincón, paredes descascaradas, muebles cubiertos por sábanas y el eco de sus pasos rebotando como un murmullo lejano. Fue entonces que se dieron cuenta de algo muy extraño. Entre ellos, caminaba un niño pequeño de unos 8 años, con el disfraz barato de un pirata, un sombrero ladeado y un parche de plástico en el ojo. Se presentó con voz tímida. «Hola, me llamo Mateo». Los 4 se miraron confundidos. No lo habían visto antes en el vecindario, ni tampoco habían notado en qué momento se les había unido. Roberto, el mayor del grupo, pensó que quizá era el hijo de algún visitante curioso. Le preguntó si venía solo. El niño asintió. Ese pequeño tenía algo muy extraño. Sus ojos brillaban como reflejando una luz que claramente no estaba allí. Decidieron adoptarlo como parte de la pandilla, al menos por esa noche. Y mientras seguían pidiendo dulces, «Pobrecito», dijo Mariana, «mejor que ande con nosotros y no se pierda». Teo sonrió y caminó entre ellos sin hacer ruido alguno. El recorrido por la casa se volvió más extraño conforme avanzaba la noche. Primero escucharon pasos detrás de ellos, cuando juraban que todos estaban en el mismo pasillo. Luego, las sombras parecían estirarse demasiado, como si se movieran un segundo después de sus cuerpos. A Julia se le cayó una de las bolsas y al agacharse a recogerla, sintió que alguien le rozó el cabello. Aunque no había nadie cerca, el ambiente comenzó a tornarse pesado, sofocante, como si el aire estuviera cargado de polvo y algo más, algo invisible que los observaba. Cada crujido de la madera era tan fuerte que parecía una respiración que acompañaba a la suya. En un cuarto encontraron lo que parecía un antiguo montaje de la casa del terror. Maniquís vestidos con trapos ensangrentados, esqueletos de yeso y calabazas podridas. Pero lo perturbador no fue eso,
sino que Teo se adelantó y acarició uno de los muñecos como si lo conociera. «Aquí siempre me escondo», dijo sin apartar la vista del maniquí. Las risas de los adolescentes se congelaron. Nadie preguntó a qué se refería. Continuaron hasta que encontraron la salida trasera. El aire fresco de la calle los recibió con alivio. Caminaban aún entre risas tratando de convencerse de que nada había sido raro, que todo era producto de su imaginación. Se sentaron en la esquina bajo un poste de luz temblorosa para revisar y comerse algunos dulces de sus bolsas. Fue entonces cuando se dieron cuenta. Teo ya no estaba. Nadie lo había visto marcharse. No escucharon pasos ni vieron su sombra apartarse. Simplemente desapareció. Roberto, intrigado, se levantó y buscó con la mirada en la calle. Lo alcanzó a ver a unos metros de distancia. Ese niño se alejaba lentamente, pero lo que erizó la piel de todos fue la manera en que se movía, pues no caminaba. Flotaba a unos centímetros del suelo, deslizándose como si el viento se lo llevara, hasta que su silueta se fue perdiendo en la oscuridad. Los amigos corrieron a buscarlo, pero al llegar a la esquina ya no había nadie. Las hojas secas arrastradas por el viento y el poste de luz parpadeando. Desde aquella noche Roberto nunca dejó de pensar en lo ocurrido. Se los contó a sus padres y a otros vecinos, pero todos respondían con evasivas. Algunos adultos recordaban haber oído historias similares de niños que aparecían en la casa abandonada durante Halloween y desaparecían sin dejar rastro. Otros decían que era una invención, un truco de la memoria. Pero Roberto está seguro de lo que vio. Recuerda con claridad la mirada brillante de Teo, su sonrisa frágil y la manera en que flotaba, alejándose lentamente de ellos como un espectro. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Un fantasma atrapado en la casa desde hacía décadas? ¿Un demonio disfrazado con la inocencia de un infante? ¿O acaso algo peor? Una presencia que se alimentaba de la confianza y la ingenuidad de los niños que se atrevían a entrar. Esa es la duda que regresa a Roberto cada Halloween. Ahora ya adulto, mientras ve a los niños recorrer las calles disfrazados, piensa en que alguno de ellos podría ser Teo, mezclado entre los demás buscando a alguien para acompañar por un rato antes de desvanecerse en la oscuridad. Décadas después, de puritita casualidad, Roberto volvió a pasar frente a la casa de los Alcántara. Ya estaba en ruinas, cercada con láminas oxidadas para que ningún curioso entrara de nuevo. No sabe si la mente le jugó una broma, pero en una de las ventanas rotas creyó ver un destello, como dos ojos brillantes en la penumbra que no le quitaban la mirada de encima. Apresuró el paso, pues una extraña sensación lo invadió. Seguramente se trataba de miedo. Halloween para Roberto ya no es una fiesta de dulces ni de disfraces. Es la noche en que Teo podría regresar. La noche en que alguien más podría sentir una pequeña mano tomar la suya y escuchar una pequeña voz infantil que susurre: «Me llamo Teo. ¿Puedo ir contigo?». Escuchar el relato de Miguel no fue nada sencillo, y contárselo a ustedes representa una tarea todavía más complicada. Esta es la historia de un hombre que vive la incertidumbre todos los días de su vida, y ni siquiera nosotros sabemos cómo ayudarlo. Espero, Miguel, que puedas encontrar paz en algún momento. Él cuenta que su vida cambió hace 2 años de una manera tan radical e inesperada que pensó que se estaba volviendo loco. Era un hombre como cualquier otro, con una familia que mantener, con una esposa que lo recibía en casa después de cada jornada de trabajo, y un hijo que acababa de entrar a la primaria, un pequeñito de más de 6 años. Miguel es maestro de obra, cargo que obtuvo después de trabajar años como albañil. La experiencia, buenos consejos y contactos hicieron que su situación mejorara para darle mejor vida a sus seres queridos. Era fiel a Dios, no faltaba ni un solo domingo a misa y trataba de guiar a su hijo por ese mismo camino. Lo llevaba a escuchar la palabra,
a que el padre lo bendijera y le enseñó a orar cada noche de rodillas frente a su cama. Los valores que le dieron sus viejos, es decir, los abuelos de su hijo, son cosas que hoy en día escasean demasiado. Miguel era un hombre entre 10,000. Ricardito, su hijo, lo miraba como su héroe. No era capaz de identificar defectos en su padre por el inmenso amor que inflaba su pecho. Hasta este punto, cualquiera podría pensar que Miguel era uno de los favoritos de Dios, pero él mismo comparte que en poco tiempo sintió como si el mismísimo Todopoderoso lo hubiera abandonado. Fue una tarde en la que tuvo tiempo de llevar a pasear a su hijo en que todo cambió. Fue a un parque en el centro de su ciudad, donde desde una banca observaba a Ricardo correr de un lado para otro y socializar con los niños, uniéndose a la diversión de ellos. El rostro de Miguel estaba adornado con una sonrisa de agradecimiento hacia Dios por haber sido tan bueno con él. Pero esos pensamientos fueron despojados para siempre cuando giró hacia un carrito de helados que estaba muy apartado, al lado del señor que los vendía. Pudo ver a su hijo, sosteniendo entre sus manos un globo azul y mirándolo con una frialdad que le hizo sentir una punzada en el corazón. Giró la mirada nuevamente y ahí estaba Ricardo, corriendo con esos niños mientras perseguían un balón de fútbol. La escena era incoherente, sin sentido. Sus ojos se paseaban de izquierda a derecha al compás de su cabeza, viendo a su propio hijo en dos lugares al mismo tiempo. Lo espeluznante viene a continuación. No pensó en gritar, ni mucho menos en correr. No, lo primero que pasó por su mente fue la duda de si realmente estuvo con la mirada fija en Ricardo todo el tiempo. Y de no haber sido así, entonces, ¿cuál de los dos era su hijo? Eso francamente ya lo estaba desesperando. Miraba a ambos lados tan rápido que el dolor de cuello se hizo presente, y ante tanta presión decidió correr hacia aquel que se divertía con los otros niños. Lo cargó sin previo aviso y regresaron al auto a toda velocidad. Miguel se quedó ahí al volante, con la frente sudorosa tratando de comprenderlo todo. Segundos después, regresaron a casa. Miguel ni siquiera le prestó atención a las preguntas de su hijo sobre por qué regresaban tan temprano del parque. Sí, él le había prometido que durarían bastante tiempo. Al estar en la sala, le ordenó a su hijo que fuera a su habitación. El pequeño Ricardito pensaba que estaba castigado, pero la realidad era otra. Siendo presa de sus pensamientos, consideró seriamente contarle todo a su esposa, pero al último momento se detuvo. Recapacitó y dedujo que si lo hacía tal cual como pasó, entonces ella pensaría que estaba loco o quizá peor. Si el pánico les ganaba a los dos, siempre vivirían con la incertidumbre de saber si había escogido al niño correcto. Se tragó su miedo, su terror, su ingenuidad, mientras se esforzaba por creer que aquel que había traído del parque era el verdadero Ricardito. Según nos cuenta, al llegar la noche, no tuvo dudas de que quien dormía en la habitación junto a la suya era el verdadero Ricardito, pero las cosas estaban a punto de cambiar. Ocurrió 2 semanas después en un McDonald's. Miguel había decidido creer que aquel evento en el parque no fue más que una ilusión, tal vez producto del sol o del cansancio y el estrés del trabajo, pero cambió cuando Ricardito les dijo a él y a su madre que quería subirse a los toboganes y tubos donde jugaban los otros niños. Estos daban con la piscina de pelotas de colores. Miguel, confianzudo como siempre y casi seguro de sí mismo, le dio permiso a su hijo y lo observó hasta que su figura se perdió en los tubos que serpenteaban hacia arriba. «Anda, nada malo le va a pasar», le decía a su esposa tocando su mano sobre la mesa y sonriéndole. Ni siquiera ella, con su sexto sentido de mujer, pudo predecir lo que sucedió después. Justo después de comer, Miguel decidió ir por Ricardito a los toboganes. Pero cuando el niño se deslizó para acercarse a su padre, lo hizo con un rostro inexpresivo. Pero sobre todo, aquella escena en el parque revivió de inmediato en la mente de Miguel. Ese ya no era su hijo. Él lo sabía. Así que alertó a todo el mundo gritando sin parar descontrolado.
Apenas los empleados del McDonald's escucharon que había un infante desaparecido. Cerraron el restaurante y esperaron confirmación para llamar a la policía. Fueron ágiles con eso, pero de nada sirvió. Cuando la esposa de Miguel llegó, quedó confundida. Su esposo acababa de dar alerta de que su hijo estaba desaparecido. Pero ante los ojos de Dulce María, su hijo estaba ahí, a menos de 3 metros de ella y al lado de su padre. El niño le sonrió, le abrazó y entonces la madre dio el anuncio de que todo era un malentendido. Respiraron aliviados, excepto Miguel. Se quedó ahí por varios minutos, susurrándose a sí mismo. Ese no es mi hijo. Ricardito, ese no es mi niño. Sin embargo, ese pequeño sigue viviendo con ellos y a menudo llega de la escuela con algo azul. Un lápiz, un sacapuntas o un color que no le pertenece pero del mismo color. Miguel confiesa que sabe que ese no es su hijo. Su carácter cambió. Es todo lo contrario al del Ricardito verdadero. Se niega a llamarlo por su nombre y a menudo se dirige a él como niño. Querido Miguel, muchas gracias por este perturbador relato. No sé qué más decirte. Espero que Dios en algún momento te extienda su mano. Por favor, no dejes de creer en Él. Quizá solo es un mal momento. A lo mejor algo vio dentro del tobogán que lo hizo cambiar de conducta. Platica con Él y, claro, intenta descubrir qué fue lo que en realidad pasó. Si hasta el momento las historias de los protagonistas te han provocado algo, te han hecho recordar alguna experiencia paranormal o te han entretenido y las estás disfrutando, te cambio todas esas sensaciones por tu suscripción y por tu pulgar arriba. Es completamente gratis. Déjame en la cajita de abajo una casita embrujada. Ese será nuestro secreto en este episodio. Será la forma de saber que llegaste hasta este punto. Si es que ya te tranquilizaste y ya tomaste un poco más de valentía, continuemos. Pero te aseguro que vas a necesitar todo el valor que puedas tener para poder llegar hasta el final de este episodio, porque aún nos faltan los casos más escalofriantes. Pensarán que al momento de mudarte a una nueva casa todo es felicidad, al menos en los primeros días o meses, para algunos por mucho más tiempo. Pero para Ivana no fue así. Desde el primer día que entró a su nuevo hogar, sintió que no estaba totalmente deshabitado. Y es por eso que en esta ocasión nos cuenta qué fue lo que vivió en ese lugar. Para aquel entonces vivía únicamente con su esposo, el segundo hombre con el que contrajo matrimonio. Contaba con una hija de 11 años que no residía con ella sino con el padre por motivos que nunca quiso revelar y que respetamos completamente. Ese es el chiste de que nos cuentes tus aterradoras experiencias, que compartas con nosotros todo lo que te permite estar completamente cómodo. Mudarse representaba para ella un gran avance en su vida, en especial porque tenía apenas 29 años en ese momento. Tener vivienda propia le daba la esperanza de que pronto aquella pequeña a la que dio a luz podría regresar a sus brazos. Pero también se daría cuenta de que esas nuevas paredes en donde viviría no eran tan seguras como ella pensaba. Ivana siempre fue alegre y sociable, y esas cualidades no las dejó pasar desapercibidas ante sus vecinos. Se acercó a ellos tanto como pudo mientras otros hombres descargaban el camión de mudanza. Sin embargo, hubo una vecina que la miraba como si fuese una persona indeseada. Aquella era una anciana que vivía enfrente. Solo la estrecha calle y los amplios jardines separaban las viviendas. De inmediato Ivana sintió que no se iba a llevar bien con ella. Se reservó sus comentarios e inseguridades y se dedicó a poner la casa tal y como siempre lo soñó. Su nuevo esposo la complació en todos sus caprichos y para la siguiente semana estaba viviendo el sueño que surgió cuando era niña. Lo que no sabía era que de la noche a la mañana se convertiría en una pesadilla, una que la marcaría para siempre. Ella supo que algo andaba mal desde la 9ª noche en la nueva casa.
Su esposo no iba a llegar a dormir por un viaje de negocios a la ciudad de Guadalajara, y por precaución de manejar tan tarde y con sueño, prefirió dormir en un hotel. Ivana no era celosa, así que descansaba plácidamente en su cómodo colchón, hasta que se le dio por abrir los ojos por la madrugada y mirar la puerta de su cuarto. Ahí, de pie a un lado del marco, reposaba la sombra de un infante de al menos 5 años. No tenía rasgos faciales, color de piel y ni siquiera cabello. Solo era una sombra negra materializada que aprovechaba toda la oscuridad del momento y la poca luz que había para hacer lo suficientemente posible para que Ivana la viera a la perfección. Al ser una persona escéptica, contempló la sombra como el resultado de un día agotador y claramente del sueño que la abrumaba. Frotó sus ojos ligeramente y al abrirlos, de nuevo aquella sombra ya no estaba. Eso le dio algo de paz, pero se quedó con un presentimiento. Dejó de sentirse sola y antes de poder quedarse dormida nuevamente, se movía de lado a lado, incapaz de hallar comodidad en su propio refugio, en su nueva casa. Al carecer de amigas y confianza con sus vecinos, decidió contarle todo a su esposo por la mañana en que éste llegó para desayunar y prepararse para irse nuevamente al trabajo. Carlos le sugirió que no le prestara atención a esas cosas, que la casa, aunque era linda, tenía un aspecto antiguo, y luego bromeó diciendo que quizás los anteriores dueños seguían rondando por algún lado. A Ivana no le hizo gracia, pero le agradeció que al menos la despejara del miedo que apenas se estaba creando en su interior. Una vez que su esposo se fue a trabajar, se quedó sentada en el escalón de la puerta, y entonces aquella anciana de enfrente se le acercó. En primera instancia pensó que sería para presentarse, pero estaba completamente equivocada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dijo: «Si yo fuera tú, no duraría ni una noche más entre esas paredes malditas». Fueron las palabras que aquella anciana de piel arrugada y cabello canoso y fino articuló para Ivana. Sin esperar alguna respuesta, le dio la espalda y regresó a su casa. Ivana quedó perpleja y paralizada. Evidentemente no era coincidencia que le dijera eso después del primer evento paranormal que ella había vivido. Algo tenía esa casa, y esa idea no se la iba a quitar nadie de la cabeza, ni siquiera su esposo. Al entrar cerró todo con llave para evitar malas e indeseadas compañías y decidió distraerse en uno de sus libros de fantasía favoritos. La paz de los 4 días siguientes fue perturbada mientras preparaba el almuerzo, y es que pudo ver con sus propios ojos cómo las gavetas de la cocina se abrían lentamente al mismo tiempo. Pensó que si la querían asustar debía ser con algo estrepitoso, ruidoso e impactante, pero aquello la dejó anonadada. Pero lo que la hizo reaccionar fue que uno de los sartenes que colgaban arriba de la encimera se cayó al piso haciendo un ruido ensordecedor. Parpadeó rápidamente y regresó a la realidad. El miedo seguía ahí, y ella era su presa. Respiró. Trató de no perder la compostura y entonces cerró las gavetas una por una para luego poner el sartén en su lugar. La sorpresa. El evento se repitió por segunda vez apenas terminó, pero ocurrió de una manera mucho más violenta. En lugar de un sartén fueron todos, incluyendo la vajilla que aún ni estrenaban. Las gavetas salieron de sus marcos disparados hacia el piso y todas las cucharas y demás quedaron esparcidos junto con otros objetos de cocina. La escena parecía sacada de una película. Ivana confesó que nunca en su vida había presenciado tanto miedo como ese. Su única reacción fue salir corriendo hacia la sala y arrodillarse ante una figura de la Virgen María, cosa que adornaba la mesita de centro entre los muebles. Le suplicó piedad, protección, ayuda, todo lo que en ese momento pasaba por su mente. Estando ahí de rodillas y con las manos juntas cerca de su rostro, no dejaba de decir esto y aquello, y fue entonces cuando el siguiente evento paranormal tuvo lugar. Ella no sabía qué había en la casa, pero definitivamente no la quería ahí. Ivana nos cuenta que mientras le pedía a Dios,
comenzó a escuchar una respiración a su lado, una que era completamente ajena a la suya. Con temor abrió los ojos y se encontró con un niño de unos 5 años que miraba la figura de la Virgen, para luego mirarla a ella y decirle: "No creo que te proteja de nosotros". Esa frase le bastó para agarrar su cartera y salir corriendo de esa vivienda. El primer taxi que pasó lo usó para ir a casa de su madre, y en cuanto pudo, le dijo a su esposo que si la casa no se vendía, entonces no vivirían juntos. Carlos no tuvo otra opción. Meses después, se enteró de que quien compró esa casa fue la anciana que vivía enfrente. El misterio no está resuelto, pero Ivana prefirió dejarlo así, que ser presa de un mal que le quería hacer daño. ¿Tú qué piensas? ¿Ivana fue víctima de la brujería, de una envidia, de una bruja, o qué piensas que pasó? Déjamelo en los comentarios. Ahora regresamos a México para el siguiente relato de Hugo, un estudiante de ingeniería en sistemas que nos cuenta un aterrador encuentro que lo hizo experimentar el suspenso y el miedo en su máxima expresión. Ocurrió hace unos meses, según nos contó, en las instalaciones de la universidad, y con sus propias palabras aseguró que nunca en la vida volverá a entrar a un baño de la institución. Esto ocurrió justamente antes de finalizar el semestre pasado, es decir, apenas hace 2 meses. Hugo nos cuenta que para cuando esto pasó, cursaba el 5º semestre de la carrera y tenía amigos con los que convivía más allá de una simple relación entre compañeros. Su padre es abogado y su madre odontóloga. Se espera que él tenga un futuro igual de prometedor y próspero que el de ellos. Desafortunadamente, sus padres son de esas personas que no tienen tintas medias, así que no hubo oportunidad para que él estudiara su verdadera pasión, sino lo que sus padres ya habían diseñado para él. Por otro lado, sin deseos de ambición ni egoísmo, compartía con sus compañeros y amigos tanto como los recursos de sus proveedores se lo permitían. No todos gozan de su misma suerte. Además, su humildad lo hizo escoger una universidad pública, rechazando las propuestas de asistir a una privada por parte de sus padres. Por lo menos a eso no fue obligado. Una de las razones de mayor peso que lo llevó a tomar esa decisión, aparte de su humildad o de querer conocer personas diferentes, fue su mejor amiga, Keila, quien no contaba con dinero para una mejor educación. Eran amigos inseparables. A menudo se les confundía con que eran hermanos, y aquellos a los que les gustaba el chisme no demoraban en afirmar que tenían un noviazgo de años. Pero no eran más que amigos. Aquel día iba transcurriendo como cualquier otro. Se despidió de su madre antes de ir a la universidad. Hugo prefería el transporte público. Muchos pensaban que era porque tomaba la misma ruta que su mejor amiga, pero vivían tan lejos que esa idea era impensable, ilógica y carente de sentido alguno, sin importar todo el cariño y el amor que ambos se tuvieran. Al momento de entrar a la universidad, Hugo cuenta que su mejor amiga lo estaba esperando con una cara de felicidad que no podía ocultar ni aunque lo intentara. Keila era amante del misterio y le apasionaba sumergir a Hugo en la intriga. Debido a ello, no le reveló la razón de su alegre expresión y la euforia que emanaba, sino que le aseguró que al terminar las clases lo buscaría para revelarle todo sin la presión del poco tiempo que tenían en ese momento. Era tanta la experiencia que tenía Hugo con los temas de Keila que no se desesperó. Ya la conocía. El día transcurrió de manera normal. Expuso su proyecto a eso de las 9 de la mañana. Para la clase de las 11 entregó el ensayo que le solicitaron desde la semana anterior. Y pasadas de las 12, agarró su bolso listo para encontrarse con su mejor amiga. Por fortuna, ese día ninguno de los dos tenía clase después de mediodía. Ahí, pasando la puerta del salón que le correspondía a esa hora, fue sorprendido por Keila. No estaba tan alegre como en la mañana, pero sí sonriente como de costumbre. Al preguntarle qué era aquello que le iba a contar, esta puso una mirada de confusión, como si no comprendiera las palabras de su mejor amigo. Hugo se vio en la necesidad de repetirle la pregunta, a lo que ella dijo: «Después te cuento».
¿te parece si me acompañas al baño? Hugo confiesa que se sintió como un tonto al no sospechar que algo inusual estaba sucediendo. Kayla nunca le había hecho una petición como esa. Además, para eso tenía a Camila, su mejor amiga y más cercana, con la que siempre iba al sanitario o a maquillarse en aquel lugar exclusivo para las chicas de la universidad. Pero no, él solo asintió y ambos caminaron hacia el baño. Dice que cometió el error de pensar que su mejor amiga se le estaba insinuando después de todos esos años, y su mente divagó tanto que pensó que sería un tonto si desaprovechaba semejante oportunidad. Sin embargo, las cosas no eran como él se las imaginaba. Al llegar al baño, Kayla le dijo que la esperara en la puerta y después se irían juntos. Desilusionado, se sentó a un lado de un muro junto al pasillo a esperar a que su mejor amiga saliera. Pero la gran sorpresa llegó casi al instante. Desde ese lugar, pudo ver que su mejor amiga caminaba hacia él saliendo de la cafetería, sosteniendo un jugo en sus manos mientras lo bebía con ayuda de un popote. Se separó del muro con brusquedad, tratando de procesar lo que sus ojos le revelaban. En cuanto Kayla se acercó a él con entusiasmo, abrazándolo y proponiéndole que almorzaran juntos para contarle aquello, descubrió que esas sí eran las características y rasgos de su mejor amiga. Pero entonces, ¿quién era aquella que estaba en el baño? Sin vacilar, Hugo le confesó todo a Kayla, quien dudó riéndose de su relato. Pero al verlo tan serio y sudoroso, no tuvo otra opción que aceptar que él no le estaba mintiendo. Pasaron los minutos y nadie más entraba al baño de mujeres, pero tampoco salían. Aquella Kayla que entró no mostraba señales de salir del lugar, así que Hugo y aquella que lo acompañaba se arriesgaron a entrar corriendo el riesgo de que algún profesor los viera. Cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que el baño estaba desolado. Uno por uno fueron revisando los sanitarios, hasta que solo quedó el último. Al asomarse por la parte de abajo, notaron que en el piso reposaban unos zapatos iguales a los que Kayla llevaba en ese momento. Ambos se miraron las caras, intrigados sobre lo que encontrarían al abrir la puerta. Sin embargo, al hacerlo, lo que vieron los dejó aún más impactados. Ropa tirada en el piso y un bolso reposando al lado del sanitario. Era el mismo atuendo que Kayla llevaba en ese momento. Hasta los zapatos tenían las mismas medidas, pero el bolso estaba vacío. No tocaron nada. Salieron disparados del baño. Lo meditaron en la silenciosa biblioteca y quedaron en que no podían decirle nada a nadie sobre lo que pasó. Hugo cuenta que sintió satisfacción al saber que su mejor amiga no lo consideraba un loco. Después de todo, la ropa y el bolso eran evidencia suficiente para ella. A pesar de que Kayla no pudo seguir su vida normal, Hugo nos confesó que sentía la necesidad de contarnos esto y que el mundo supiera que vivió una experiencia que, si bien no le hizo mojar los pantalones, lo sumió en un miedo a lo desconocido del que pocos hemos sido presas en nuestras vidas. Gracias por este relato lleno de suspenso e intriga, por lo que nunca pudiste descubrir. Es bien sabido que una experiencia paranormal y sumamente aterradora puede provocarle traumas a una persona al punto de llegar a cambiarle la vida para siempre. Este relato es uno de ellos. En esta ocasión, Valeria nos compartió un testimonio que marcó un antes y un después. Claramente le extendimos los brazos para que se desahogara con nosotros y poder compartirles este testimonio más que perturbador. Valeria era solo una joven de 21 años que vivía en el mismo pueblo en el que nació, San Miguel de Allende, Guanajuato. Ya se había graduado de bachiller, pero no tenía ambiciones de ingresar a la universidad. En su familia tenían la costumbre de encontrar a un hombre proveedor que se lo diera todo, así como lo había hecho su madre. Ignorantemente, esas enseñanzas le impidieron soñar en el momento en el que debía hacerlo. Fuera de eso, contaba con amigas que poco le aportaban, pero al ser tan insegura fue lo que consiguió, o las que le tocaron según cuenta. Todas pensaban igual, soñando con un príncipe azul que les diera el mundo
y las tuviera como reinas. Valeria se relacionaba con las adolescentes más vanidosas de todo el pueblo, pero también con las más malintencionadas, con las más vivorillas y doble cara. Carecían de empatía incluso entre ellas mismas. Las bromas pesadas que se hacían podían dar contenido para 10 historias según nos contó la misma Valeria, pero no es de eso de lo que hablaremos en esta ocasión. A pesar de los consejos de su familia, Valeria no se separaba de su grupo. Se graduó con ellas y se sentía importante al ser tan linda como las demás, pero no se daba cuenta de que le tenían una envidia que despertaba la maldad y la malicia. Aprovechando su inocencia, fue víctima y presa de algo que la marcó para siempre. Es así como llegamos a aquella casa que, según todos en el pueblo, estaba maldita y embrujada. Las historias se sitúan décadas atrás, señalando que la hija mayor de la familia que habitaba la vivienda atentó contra su propia existencia y terminó tendida en el piso sin signos vitales. Sin embargo, esa muchacha nunca se fue, y los pueblerinos de ese entonces afirmaban que el deceso del resto de la familia tenía origen en el espectro fantasmal de aquella muchacha que todavía habitaba entre esas paredes. Solo quedó en rumor, ya que de todos modos nadie entraba a esa casa. Hasta que un chico apuesto y de buena familia puso los ojos en Valeria, en lugar de sus mejores amigas. Una semana de citas y encuentros en la plaza hicieron que aquellas muchachas recurrieran a la malicia para impedir que nuestra protagonista encontrara la felicidad en aquel apuesto caballero. Una tarde, le dijeron que a Christopher, el chico, le gustaban las mujeres valientes y que él la vería como tal si tuviera la determinación para entrar a la casa embrujada y durar al menos 30 minutos adentro. Valeria era tan cobarde como inocente, pero al estar enamorándose de Christopher, se dejó llevar por sus amigas y dijo que lo haría. Para ella no existía la posibilidad de fracasar, y debido a ello, no midió las consecuencias de sus actos. Hasta el sol de hoy no se sabe cómo fue que sus amigas consiguieron la llave de la puerta principal de aquella casa. La cuestión es que la acompañaron hasta la entrada y aseguraron que después de 30 minutos la dejarían salir. Así, Christopher se enamoraría completamente de ella. Supuestamente. Al momento en que esa puerta se cerró a sus espaldas, Valeria sintió que estar ahí dentro no era una buena idea. Las historias sobre esa vivienda hicieron que conociera cada rincón, o al menos se sintiera familiarizada de algún modo. Al frente estaban las escaleras estrechas que conducían a los cuartos y a la sala que estaba poco antes. Dio unos cuantos pasos para no quedarse ahí como una estatua, pensando que en verdad estaba adquiriendo valor y seguridad en sí misma. Estaba en un error contundente y empezó a notarlo cuando la temperatura bajó de la nada. Su piel se erizó obligándola a cruzarse de brazos y sus pasos eran tan ligeros y suaves como si avanzara con cautela o terror. Estando a metros de las escaleras, escuchó una voz femenina proveniente del segundo piso que le dijo: «Por favor, sube, me siento muy sola aquí arriba». Era la hija mayor de aquella familia que ya no existía. Aquella joven a la que le atribuían la extinción de su propio linaje. Para confirmarlo tenía que subir los peldaños, pero una persona sensata y cuerda no lo haría nunca. Sin embargo, ella estaba cegada por la idea de que todo eso le daría puntos con Christopher, quien no tenía ni idea de que Valeria se hallaba en esa casa maldita, producto del engaño que orquestaron sus falsas amigas llenas de envidia. De ese modo, dio el primer paso, luego el otro, y ya se encontraba a nada de llegar a la segunda planta. Supo cuáles eran los cuartos por todo lo que escuchó sobre la vivienda, y rápidamente identificó a aquel que se consideraba como el origen del mal, aquel donde la hija mayor pereció por su propia mano. No necesitó otro tipo de persuasión para acercarse más que aquel hecho de que la puerta de esa habitación se abrió por sí sola. En ese momento, no dio ni un solo paso. Algo muy dentro de ella la hizo recapacitar y una vez que puso los pies sobre la tierra, emprendió la carrera hacia el primer piso.
El miedo que sintió le hizo saber que estaba corriendo peligro, y que si el espectro pudo hacerle cosas tan malas a su propia familia, no se quería imaginar lo que le haría a ella. La pregunta es, ¿por qué tuvo que subir para darse cuenta de eso? ¿Había sido manipulada por algo sobrenatural y paranormal para subir? ¿O era la ambición de tener a Christopher lo que la incitó? Creo que ya todos lo sabemos. Una vez que llegó a la puerta principal, se estrelló con la dura realidad. Sus amigas se reían del otro lado diciéndole que no le iban a abrir, sino que se quedaría ahí toda la noche y que ellas se regresarían por la mañana con la llave. Valeria comenzó a suplicar, pero de pronto se dio cuenta de que eso no le iba a servir. Había descubierto el engaño de esas arpías de la peor manera. Pero eso no era lo peor. El espectro de la hija mayor ya estaba bajando los escalones. Cuando Valeria la vio, notó rabia en su mirada. Era un fantasma, un ente, un alma que no descansaba en paz. Con un grito ensordecedor, flotó hacia Valeria mientras ésta le daba de golpes a la puerta. No fue hasta que sus amigas sintieron desesperación en sus gritos que decidieron abrirle. Al salir cayó de rodillas a 3 metros de la entrada, llorando y respirando con dificultad. Desde ese día, se separó permanentemente de ese tipo de amigas. Y por suerte, logró tener una relación con Christopher, su actual esposo. Está segura de que tal vez la experiencia le ayudó a tenerlo, pero lamentamos no compartir la misma opinión. Un engaño es un engaño, y a raíz de eso, ella desarrolló traumas que la siguen acompañando hasta el día de hoy. Que descanses. Ahí estaré en tus pesadillas.